Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Paula Villaire. Ella fue una dama francesa que destacó en su época por su grandiosa belleza, siendo por ello apodada como la Bella Paula, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad de Toulouse y en una atracción local, atrayendo la mirada no solo de sus vecinos, sino también de numerosos curiosos que acudieron hasta allí para comprobar si era cierta su legendaria belleza. Espero que os guste esta biografía. Paula de Villaire nació en el año 1518 en la ciudad de Toulouse, en Francia. Fue hija de Etienne de Villaire y de la esposa de este, Jacquette de Lancefort. El matrimonio tuvo al menos 2 hijos en común, Paula y Antonio. La niña creció dentro de una familia bien posicionada. Su padre era un caballero de la época, mientras que su madre descendía de una rica familia de comerciantes que se encontraban asentados en la ciudad de Toulouse. Además, pese a que sus padres eran franceses, la niña tenía por parte de ambos progenitores sangre inglesa corriendo por sus venas. Paula iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que llamaría la atención por ser muy hermosa, poseía así una belleza sin igual que levantaba una gran expectación. Aquella belleza sería heredada de su madre, siendo esta descrita como una mujer que posee una belleza rara y llamativa, pero pronto acabaría siendo completamente eclipsada por su hermosa hija. Ante la belleza que presentaba la muchacha, esta fue elegida para dar la bienvenida al rey Francisco I de Francia, cuando éste entró de manera triunfal en la ciudad de Toulouse. Durante aquella ceremonia se celebraron grandes festejos en honor al monarca francés, apareciendo así la hermosa joven con un vestido blanco adornado con flores para entregarle al rey las llaves de la ciudad, quedando todos los presentes fascinados con la hermosura de aquella muchacha de tan solo 15 años de edad, que destacaría por la palidez de su piel y por su cabello dorado. Incluso el propio rey Francisco quedó fascinado ante su presencia, entregándole así el apodo de la Bella Paula. Tras haberse celebrado aquella ceremonia en honor al rey Francisco, la belleza de Paula se volvería legendaria y se convirtió en un símbolo de Toulouse. Incluso los habitantes de la ciudad y los curiosos que iban llegando hasta Toulouse se agolpaban bajo su ventana para contemplarla por tan solo unos segundos cuando la joven se asomaba, algo que ocasionó que Paula empezase a utilizar una serie de velos para ocultar su rostro al sentirse avergonzada por ser el centro de atención, algo que no gustó a los demás ciudadanos, los cuales se quejaron ante el Capitolio de Toulouse, siendo así obligada Paula por el gobierno de dicha ciudad a pasear 2 veces por semana con el rostro descubierto, para seguir exhibiendo su gran belleza ante los presentes y curiosos. La gran belleza de Paula llamará la atención de distintos caballeros de la época, quienes se mostraron interesados en casarse con la bella dama, siendo uno de sus pretendientes más destacados su propio primo, el barón de Fontenil, Felipe de la Roche. Pese a ser pretendida por su propio primo, quien pertenecía a la nobleza francesa, sus padres decidieron comprometer a Paula con otro de sus pretendientes, Pierre de Benaguet, que era consejero del Parlamento de Toulouse, siendo un casamiento que beneficiaba más a la familia Villaire en cuestiones políticas. Paula se acabará casando con Pierre cuando aún se encontraba en plena adolescencia, pero se desconoce si de este matrimonio nacieron hijos. Tan solo se sabe que acabaría enviudando de su marido tan solo 2 años después de haberse celebrado su boda. Tras enviudar, su primo, el barón de Fontenil, volvió a pedir su mano en matrimonio,
casándose finalmente con este cuando aún se encontraba en plena juventud, aunque se desconoce si nació algún hijo fruto de este segundo matrimonio. Tras convertirse en baronesa consorte de Fontenil, Paula seguiría siendo toda una celebridad de la ciudad de Toulouse, siendo una de sus personalidades más admiradas y respetadas, aparte de que se convirtió en la gran mecenas de las artes e impulsó el desarrollo del renacimiento de dicha ciudad. Incluso daría cobijo en su propia casa a distintos artistas a los que llegaría a proteger y les ayudaría con sus carreras artísticas, ya fuese dentro del mundo del arte como de la música. Paula seguiría manteniendo su conocida belleza hasta una edad bastante avanzada, pero con el paso del tiempo ella dejaría de mostrarse en público, llevando una vida más bien apartada. En la década de 1590, su marido, Felipe de la Roche, falleció, permaneciendo así Paula como viuda para el resto de su vida, llegando a alcanzar una edad bastante avanzada para la época, ya que supuestamente vivió hasta el año 1610, falleciendo así en la ciudad de Toulouse a los 92 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Paula. Ella, desgraciadamente, se convirtió en una atracción local por su gran belleza, convirtiéndose, como se suele decir, en un mono de feria, algo que no le simpatizaba demasiado, siendo obligada por el propio gobierno de Toulouse a mostrarse ante el público con la cara descubierta para ser contemplada varias veces por semana por sus vecinos y curiosos, que llegaban hasta allí empujados por el morbo o la curiosidad. Pese a convertirse en un espectáculo viviente, Paula consiguió tener una vida demasiado larga para la época y su nombre pasó a la posteridad como la Bella Paula, convirtiéndose en todo un símbolo de la ciudad de Toulouse. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Paula de Villers. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan poseído una belleza legendaria. Y con esto me despido. Hasta la próxima.